y compañeros. El día de hoy a mi grupo le tocó exponer la teoría de Henry Murray y el caso práctico de Jim. Henry Murray nació el 13 de mayo de 1893 en Nueva York, Estados Unidos. En su infancia, la niñez de Henry Murray se caracterizó por el rechazo materno, por elementos de la compensación alderiana, a causa de un efecto físico y por una sensibilidad supranormal de un sufrimiento ajeno. En la educación, él asistió a la escuela de preparatoria en Groton y luego fue al de Harvard de 1911 hasta 1915, donde se especializó en historia. A una edad temprana, Murray sufría de tartamudeo y tenía los ojos cruzados, pero esto no le disuadió ni un poco. Más adelante ingresó a la Universidad de Columbia, donde pues, se planeaba estudiar medicina, y en 1919 dio el primer paso recibiendo su maestría en biología. La teoría de la personalidad. Murray sugirió que el concepto de personalidad era una hipótesis, un constructo que ayuda a explicar la conducta de un individuo. Él no creía que el concepto de personalidad se refería a alguna sustancia física real. La personalidad de un individuo va a depender de procesos cerebrales y por consiguiente el centro anatómico de este va a ser el cerebro. Hay una relación estrecha entre la fisiología cerebral y la personalidad. Los procesos neurofisiológicos van a ser la fuente de la conducta humana. Creía que los psicólogos deberían preocuparse en forma primaria por el estudio detallado y cuidadoso de vidas individuales. Las funciones de la personalidad. Él decía que las siguientes funciones son: forman programas seriados para el logro de metas distintas, aportan o generan y reducen tensiones de necesidades insistentes, disminuyen o resuelven alguna urgencia, y se definen biológicamente como el órgano gobernante o instinto superordenado del cuerpo que se localiza en el cerebro. Si no hay cerebro, no, por ende no hay personalidad. Y por último, ejerce sus procesos expresivos. Bueno, las divisiones de la personalidad. En el ello contiene los impulsos primitivos, anormales y lascivos que va a describir Freud, pero también impulsos positivos como la empatía y el amor. En el superyo es la internalización de los valores y normas culturales, o sea, las reglas que nos permiten evaluar y juzgar nuestra conducta ajena. Y el yo, que vendría a ser el organizador central de la conducta, el cual razona, decide y selecciona de forma consciente la orientación de la conducta. Los principios de la personología. Murray manifestó 5 principios. El primero es que tiene sus raíces en el cerebro. El segundo principio es la idea de la reducción de la atención. El tercer principio es que se sigue desarrollando en el transcurso del tiempo. El cuarto principio es que cambia y progresa. Y el quinto principio es la singularidad de cada persona. Las necesidades, los motivadores de la conducta. Murray planteó las necesidades primarias que, eran el alimento, agua, aire y evitar daños, al igual que las sexuales y las sensoriales. Las necesidades secundarias, que se centran en la satisfacción emocional y abarcan la mayor parte de los contenidos en la lista original de Murray. Las necesidades reactivas, que implican una respuesta a un aspecto concreto del entorno y solo ocurren cuando ese aspecto está presente. Y por último, las necesidades secundarias. Características de las necesidades. Primero es que se distinguen por la fuerza con la que impulsan el comportamiento. Algunas son complementarias y se pueden satisfacer mediante una acción o una serie de acciones. Pueden suceder situaciones donde se activa una necesidad para contribuir a satisfacer otra. Y hechos ocurridos en la niñez inciden en la aparición de ciertas necesidades y que más adelante pueden activarlas. Las etapas de desarrollo. Murray planteó la etapa claustral, que es la existencia segura en el interior de la matriz, la etapa oral, que disfruta sensualmente la succión de los nutrientes, la etapa anal, el placer a defecar, la etapa de castración, que es el placer genital y la fantasía de que alguien podría cortarle el pene a uno, y la etapa uretral, que era el placer acompañado de la micción. El caso de Jim. En el caso de Jim informa haber nacido en la ciudad de Nueva York en el término de la Segunda Guerra Mundial, así como también haber recibido en su niñez una considerable atención y afecto. Se describe a sí mismo como alguien con una buena relación con su padre y a su madre como alguien que tiene unos sentimientos muy grandes por los demás. Él describía que es una mujer absolutamente amorosa. Aunque los principales temas que giran alrededor de su incapacidad por involucrarse con mujeres,
de manera satisfactoria, su necesidad por triunfar y su relativo fracaso que va a tener desde la preparatoria, y la incertidumbre acerca de si seguir estudiando una carrera o cambiarse a otra. A Jim se le realizó una consulta psicológica donde se le tomó la prueba de percepción temática, el TAT. Cabe resaltar que esta prueba fue co-creada por Henry Murray en 1935. Esta prueba pretende ser un sistema de valoración de las necesidades, expectativas y miedos inconscientes que regulan nuestro comportamiento y que contribuyen a formar nuestra personalidad a partir de la interpretación de estímulos. Se trata de un test o prueba de tipo proyectivo, siendo conocido como el TAT, entre ellos como el exponente más claro y conocido del test proyectivo temático, en el cual básicamente se da a narrar una historia a partir de la presentación de una o de más láminas. Como test proyectivo de origen psicodinámico, tiene como objetivo analizar elementos inconscientes del sujeto que forman y configuran en gran medida la personalidad. Las historias creadas en el TAT son interpretadas en términos de necesidades y presión y la interacción de la necesidad. Lo más impactante de esta prueba que se tomó a Jim era que reflejaba su tristeza y la hostilidad que aparecían implicadas en todas las relaciones interpersonales. En una de las historias que él narró, él describía a un niño que era dominado por su madre, en otra a un cruel pandillero que era capaz de cometer alguna obscena inhumanidad, y en la tercera historia a un hombre molesto al enterarse de que su esposa no era virgen. Las relaciones entre hombres y mujeres particularmente implicaban que uno sometiera al otro. En esta historia, él narraba que había un hombre siendo sádico con una mujer. También puede verse el uso del mecanismo de defensa de la negación. En la sugerencia de Jim de que ambos no pueden estar casados, ya que la gente mayor siempre está feliz una con la otra. En la historia siguiente vuelve a aparecer el tema del maltrato hostil hacia una mujer, que se encuentra una manifestación más abierta al tema sexual, junto con la evidencia de cierta fusión en el rol sexual. Bueno, el psicólogo que interpretó estas historias notó que Jim parecía un ser inmaduro, ingenuo y que se caracterizaba por una terrible negación de todo lo que fuera desagradable y sucio. Este último, para él, incluía tanto la sexualidad como el contenido marital. Decía que él tiene un gran conflicto entre manifestar sus urgencias sadistas y experimentar un sentimiento de persecución. Quizá probablemente llega a combinar ambas, por lo regular a través de manifestaciones de hostilidad cuando se siente tratado de manera injusta o acusado. Decía que también se siente confundido acerca de las relaciones profundas que dos personas puedan tener, y al mismo tiempo idealista y pesimista acerca de sus propias posibilidades de llevar una relación estable, ya que Jim considera el sexo como algo sucio y que tiende a utilizar o ser utilizado por su pareja. Tiene miedo de involucrarse, al mismo tiempo le urge mucha atención, necesita ser reconocido y con frecuencia le preocupan las urgencias sexuales. Bueno, en esta prueba se refleja el sentir tensión y ansiedad tras una apariencia de desenvoltura. Un tercer asunto abarca el conflicto y la confusión acerca de su identidad sexual. Aunque hay evidencia de haber inteligencia y potencial creativo, también la hay de rigidez e inhibición en relaciones en la naturaleza desestructurada de las pruebas proyectivas. Las defensas compulsivas, la negación son solo parcialmente exitosas al ayudar a manejar sus ansiedades. Siguiente. Ya, bien. Las características implicadas en la personalidad de Jim. A Jim se le preguntó acerca de sus metas para el futuro inmediato y para el futuro a largo plazo. Él consideraba que sus metas, tanto inmediatas y a largo plazo, eran prácticamente las mismas. En uno de los casos, Jim lo que quiere es conocer a su hijo y ser un buen padre, y por el otro lado, quería ser un buen esposo, quería ser más abierto, menos crítico con su esposa, ¿no? Y por el lado de su trabajo, quería sentirse a gusto y llevar una buena vida. Y bueno, por lo general, Jim sentía que tenía una buena oportunidad de poder cumplir todas sus metas. La presión. La presión es una de las características de las necesidades de Murray. Él reconoció que los hechos ocurridos en la niñez inciden en la aparición de ciertas necesidades y que más adelante pueden ser activadas, ¿no? Y a esto es a lo que le llamó la presión. Porque un objeto o un fenómeno del ambiente presionan al individuo
para que se comporte de cierta manera. La humillación. Jim describió su tendencia a sobrepersonalizar. Y bueno, él decía, este es uno de mis problemas. Si alguien no me llama, lo atribuyo a un sentimiento que la persona tiene hacia mí y puedo sentirme terriblemente lastimado a veces. Para Murray, la humillación lo, bueno, lo define como aceptar las críticas, las culpas, sentirse inferior. eh, y bueno, Jim sentía todo eso, ¿no? Sentía que tenía la culpa de todo. Entonces Jim tenía estos pensamientos de he decepcionado a personas, debería ser una mejor persona, estoy desilusionado de mí mismo, no puedo soportar esto, ¿no? Entonces todo esto lo relacionaba con no sentirse tan cariñoso o generoso, ¿no? Como él quisiera. Entonces, él era exigente consigo mismo en el ámbito profesional y en el deporte. Y tenía una cierta obsesión eh, en que nada salga mal, ¿no? El tema. El tema era una de las características de Murray. eh, y bueno, él lo definía como que combinaba ciertos factores tanto personales como ambientales que impulsan o presionan una conducta, ¿no? Entonces Jim en una entrevista sugirió que no tenía muchos pensamientos irracionales, aún así en un cuestionario tachó 4 de 9 reactivos como unos pensamientos que tiene con frecuencia, como el debo recibir amor o aprobación. Cuando la gente hace las cosas mal, los culpo. Bueno, en un test, gracias eh, del repertorio del constructo del rol, se, bueno, según los resultados, se vio que Jim tenía una limitación de relacionarse con los demás, ¿no? Y esto, a causa de esto, también sentía que no podía ser muy creativo. Ahora vamos a intentar darle una explicación a lo siguiente que sucede con Jim, que es la confusión acerca de su identidad sexual. Otra de las necesidades que hemos encontrado que no han sido satisfechas correctamente es la necesidad del sexo. Jim comenta que una de las cosas que caracteriza más su vida es que nunca ha sido capaz de poder involucrarse de una manera satisfactoria con una mujer. Y esto nos hace concluir que nunca pudo establecer o culminar una relación erótica a lo largo de su vida. Por ende, la necesidad de sexo no ha sido satisfecha. Pero esto también puede ser por otro motivo. Y es ahí donde nos vamos a enfocar en la etapa oral. En el caso de Jim se comenta que tiene conflictos entre la preocupación sexual y analizando las respuestas que se han obtenido después de haber aplicado el test TAT, da la interpretación que él tiene una fijación parcial con la etapa oral. Y a la vez, interpretando esto, según la teoría de Henry Murray, podríamos decir que se pudo haber combinado la etapa oral con una conducta agresiva o se puede haber generado un complejo de rechazo oral. Por último, nos vamos a enfocar en el yo ideal. Como ya sabemos, el yo ideal es un componente del superyo y el yo ideal se rige por las conductas morales o por las ideas que debemos perseguir. Más que todo, estas están establecidas por la familia o por el grupo o en sí el ambiente o el contexto en el que vivimos y crecemos. Jim tiene la sensación de que el sexo es sucio y que implica hostilidad. Y esta idea que tiene puede haber sido establecida por las personas que lo rodean. Por eso es que él tiene en su esencia la idea de que el sexo es algo malo. Estos tres últimos factores, o estos tres últimos temas que hemos tocado, la necesidad de sexo, la etapa oral y el yo ideal, pueden ser, y también
de qué manera se ha influido, cuáles son los estímulos que han ocurrido o si se han satisfecho o no esas necesidades. Pueden ser los estímulos o los factores que dan la explicación al último asunto que abarca el conflicto y la confusión acerca de su identidad sexual.